¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y en esta ocasión vamos a derramar bilis por razones diferentes a los últimos Sí. 6 podcasts. Al último año de podcast, Sí, casi. básicamente. Sí. Porque, pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer pues este episodio sobre quejas respecto de los pasantes. Sí. Y pues tenemos nuestro sustituto de cafeína. Sustituto de cafeína, como el pasante es el sustituto del abogado. Híjole. No sé. La coca es mejor sustituto de cafeína. Pero por supuesto, ¿no? Es que, a ver. ¿Por dónde arrancamos? Yo quisiera arrancar por el ya no los hacen como antes. Y la frase de viejito de es que en mis tiempos no era así. Sí. A ver, vamos a contextualizar el hecho de que los pasantes, pues son la etapa larvaria del abogado, ¿sí? Cuando apenas está ahí haciendo sus primeros pininos. Pero, híjole, uno cuando empieza esta labor de litigar, quiere Sí. aprender a litigar, a postular, como le quiera llamar usted, pues hay ahora sí que como dicen ahí en la iglesia, un llamado. Un llamado. ¿No? Yo pensaría que hay un llamado, ¿no? ¿Sabes qué? Que pues me interesa la materia X y pues yo quisiera aprender de esa materia, pero no siempre aprendes de la materia de la que tú quisieras. Pero hay o a cosas... veces el llamado es erróneo, ¿no? Porque uno Sí. quisiera determinada materia y muchas veces la materia termina escogiendo a ti que Sí. tú a la materia. Así es. Y uno, bueno, pues tiene cierto acercamiento a los primeros asuntos, ¿no? Decía, yo me acuerdo que un profesor de la facultad decía que normalmente el abogado le da pues un asunto de alimentos, ¿no? Sí. Es como que la primera demanda que te dan, ¿no? A trabajar. Porque pues ponerte una prescripción positiva, pienso que estaría un poco complicado. Un mercantil ni se diga. Ajá, aunque ahorita que tocaste el mercantil, bueno, podría ser, ya que está entrado en gastos, pues un ejecutivo mercantil, que es un machote. Todavía, sí. Pero obviamente no vamos a pensar por ahí en unas acciones concursales o temas más delicados en materia mercantil, que los hay, ¿no? Pero es que, ¿dónde está el ímpetu de los pasantes actualmente? Ay, justamente. Este episodio del día de hoy, ¿no? Trae por ahí pues ciertas quejas, ¿no? Con las que arrancamos nuestra conversación pre-café. Sí. ¿No? Precabildeo. El precabildeo que tenemos de repente para pues ver exactamente de qué va a tratar el episodio del día. Sí. Y justamente fue como de, licenciado, ya llegó estamos quejándonos de los pasantes, ¿no? Ay, pues yo también me quiero quejar. Y justo, ¿no? Fue como de, es que, híjole, la forma en la que aprendimos, la forma en la que nosotros teníamos que aprender, de alguna manera, si queríamos aprender, pues era la búsqueda, el acercarse, ver qué necesita, vaya, o sea, tratar de ser de utilidad en el despacho, ¿no? Sí. Y por ejemplo, nosotros, aunque no fue al mismo tiempo, pero nos tocó compartir mentor, de alguna manera pues se daba hasta ciertas competencias sanas, ¿no? Entre pasantes, pues para ver ahí quién llevaba más asuntos, ¿no? Porque ahí era un halago, ¿no? Que llevara más asuntos era pues un cargo de mayor responsabilidad, por así decirlo. Que le tocara el asunto complicado que acaba de llegar a la oficina. Sí. Entonces, pero eso, pues bueno, te lo ganabas. Sí. ¿No? Y obviamente, pues quien le echara menos ganas, quien no tuviera pues ese llamado, esa hambre por conocer. Sí. Pues era relegado a llevar 2, 3 asuntos y eso pues ya casi para que no se aburra el muchacho, ¿no? Para que no esté desquacerado propiamente. Sí. Pero aún así, con esos 2 o 3 llevaba supervisión. Sí. ¿No? Entonces, pero así nos tocó. Sí. Y que, perdón, o sea, muchas veces yo me he quedado con este detalle. Siempre les digo, lo primero que ustedes tienen que aprender a hacer, pues es a revisar el boletín. Y por ahí un pasante, por ahí en la oficina, me dice, Lick,
no veo este expediente en el boletín. Y yo, bueno, es que no va a salir todos los días No es de a fuerza tampoco. en el boletín. Tú me vas a decir cuál salió en el boletín. Bueno, es que no lo encuentro. Y yo así, ok, necesito que lo pidas en el juzgado porque salió un acuerdo ayer, pero no lo veo en el boletín de hoy. A saber, querido, te estoy pidiendo que lo vayas a checar, ya olvídate del boletín, ¿sí? hay que checarlo, ¿no? Ya en su momento lo checó, ¿no? Y todo, pero sí es así como, claro, una cosa son las publicaciones en el boletín de las que hay que estar al pendiente, y otra también, pues ir a pedir el expediente. Sí, porque además, híjole, y creo que te está pasando también a ti, porque esta generación también se ha vuelto más contestona. Sí. Híjole, yo me acuerdo, digo, no sé, o sea, yo quisiera pensar, digo, déjennos sus comentarios, ¿no? Pero yo quisiera pensar que no estamos tan viejos, ¿no? Bueno, Sí, tú tal vez. Quisiera pensar. Pero, híjole, o sea, yo recuerdo con el maestro, no, pues es casi ese temor reverencial, Sí. ¿no? De, ahí pasaba uno con la secretaria, voy a pedir audiencia, ¿no? Con su santidad. Con su santidad, exacto, ¿no? Y pues ahí ojalá encontrarlo de buenas, ¿no? Sí. Para dar el bendito reporte. Y justamente hablando del tema del boletín, era algo que justamente, curiosamente, en esa oficina no se hacía por parte de los pasantes. Exactamente. Eso lo hacía la secretaria. Por desconfianza, quisiera yo pensar principalmente. Sí. Y pues bueno, finalmente ahí quedaba, ¿no? El registro porque además se hacía a la vieja usanza. Físico. O sea, el boletín se compraba físico y se palomeaba todos los días. Y bueno, voy a decir que en una entidad federativa así como aquí y en un despacho como ese en particular, donde la cantidad de asuntos no era exorbitante, pues se podía uno dar ese lujo. Sí. No me quiero imaginar en Ciudad de México que el boletín es una cosa de este tamaño. No. Sí, para revisarlo en línea tiene su... Es un cohete, sí. Dices, mejor no. Pero, digo, finalmente sí, o sea, son de esas ventajas, ¿no? Pero actualmente me he topado, ¿no? Porque esto pues ya ha sido reiterativo, ¿no? O sea, ya puedo decir que no es uno, no son dos, sino que ya me han tocado varios igual, ¿no? Que no preguntan o quieren suponer las cosas. Sí. Y de repente pues eso trae todavía más problemas, ¿no? Porque, pues bueno, uno entiende, ¿no? Que en cierta medida, pues, no sé, los mandas a hacer X situación, ¿no? Sabes que, ok, vas a ir a revisar, ¿no? Tu ejemplo, ¿no? Vas a ir a revisar el expediente y, por ejemplo, uno de los grandes males actuales es, van revisando el expediente, te mandan la foto al teléfono por WhatsApp, llegan al despacho y les preguntas, ok, ¿qué salió? Sí. No sé. Ajá. Pero si acabas de ir a revisar el expediente. Te acabas de notificar y bueno, el típico, yo les digo, quiero el resumen ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo muchas veces, cuando tú me mandas el acuerdito, no siempre voy a ver luego la foto, pero si tú en el mensaje me pones, contestó la demanda y recombino, ya con eso, ya me ahorraste una parte importante de la lectura y ya le fuiste, como tú dices, eficiente al despacho. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé lo que voy a buscar en las fotos. Así es. Pero si tú nada más me mandas la foto, o peor aún, que a ti te pasó, te mando el videíto. No, bueno, esa es una joya. Porque... Ahí póngale pausa, Lee. Póngale pausa, Lee, ¿no? Es que eran muchos acuerdos. Ay, pues, ¿qué crees? Sí, no, o sea, ese pasante se regresó al juzgado porque le dije, esto no me sirve. O sea, definitivamente esto no me sirve. O sea, de por sí tu trabajo, cuando lo comparamos a lo que hacíamos nosotros antes, porque nos tocaba la toma del acuerdo manual, a mano, papel y pluma. Empiezo a creer que de hecho es mejor. Sí, de hecho estoy yo también reconsiderando el resucitar ese viejo... Las hojas de acuerdo. Sí. Ese viejo instrumento de tortura. Que cuando uno lo analiza dices, es que propiamente no era... una tortura, no era por fregar, llamémoslo, ¿no? Sino que genuinamente uno pues te hacía la necesidad de leer lo que estabas revisando. Y dos, pues a lo mejor transcribías completos los 3, 4 primeros acuerdos. Sí. Y ya después decías, bueno, es que realmente la información que necesita es la fecha del acuerdo, sí.
Lo que cuerpo. viene después del visto su Exactamente. contenido. ¿No? El cuerpo como tal, ¿no? De lo que está acordando. Sí. Y si hay algún término, apuntarlo. Que eso es bien importante. Eso es lo más importante. Entonces, fecha de boletín y hasta ahí, ¿no? Pero eso es algo que uno aprende hasta por flojo, ¿no? Para no transcribirlo todo. Pero que insisto, ¿no? Ahora, pues el uso de las tecnologías, híjole, o sea, sí nos ha beneficiado, nos ha hecho más rápida la vida, pero para efecto del aprendizaje de la etapa larvaria, ¿no? Para el aprendizaje de los pasantes, creo que ha sido contraproducente. Porque ahora también ya me está tocando que los pasantes están haciendo el uso del ChatGPT para entregar ciertas promociones hasta de trámite. Entonces, aquí el problema va a ser, y el día que tengas que ir a hacer una promo a mano, y que por casualidad no tengas datos, que no tengas señal, ¿cómo carambas le vas a hacer? Sí, vamos a decir que yo siempre les digo por acá que tendrían que estar preparados para un apocalipsis zombie. Sí. Y así como en un apocalipsis zombie yo sigo teniendo mi disco de los Beatles, porque bueno, pues ahí tengo el contenido. Lo mismo pasa aquí. Sí. O sea, si yo ya tengo acá en la cabeza el machote de cómo va una promoción, bastará con tinta y una hoja de papel que, perdón, los reos en los penales agarran las notificaciones y ahí atrás hacen su amparo. Sí. Y lo hacen mejor que muchos abogados. Sí. Habría que decirlo. Sí. Bueno, es que cuando el asunto es propio, claro, es muy diferente el interés que le pones, ¿no? Y yo creo que ahí está la palabra clave, el interés. Sí. ¿No? Porque justamente cuando realmente no es, o sea, no es ir a un despacho a, pues, ver si te dan esta oportunidad, porque además, créanlo, o sea, realmente son oportunidades que uno como titular de ciertas responsabilidades frente a los clientes les está dando. Sí. Porque, digo, abogados egoístas que no quieran enseñarle a alguien, hay muchos. Demasiados. Y digo, en un momento dado, yo creo que deberían de apreciar un poquito más esas oportunidades que les llegan a dar. Los que sí quieren enseñarles, ¿para qué? Para que en un momento determinado aprovecharlo con interés. Sí. Y en un momento dado, pues bueno, ¿no? O sea, no solamente ir y cubrir las horas, ¿no? Como si se tratara de un servicio social, sino que realmente busque uno el aprendizaje. Y más allá también del aprendizaje, pues servir de algo también dentro del despacho, ¿no? Sí. Llamémoslo hacerse o tratar de hacerse indispensable, ¿no? Sí. Vamos, que uno cuando empieza en esto dice, bueno, voy a ver el expediente. Y la idea sería, bueno, voy a ver y voy, como yo les trato de plantear, pues llégame como secretario de estudio y cuenta. O sea, ya lo viste, dame cuenta y dime qué tendría que hacerse, porque yo ya lo sé. Sí. Ojo, sí, yo ya lo sé, yo ya conozco la respuesta, yo te puedo dar la instrucción. Sí. Y habrá casos en donde, bueno, pues te tendré que dar la instrucción porque hay casos donde yo sé que no te va a dar el norte. Sí. Pero, perdón, hay otros en donde sí. Y yo pretendo que así funcione. El otro problema que tenemos es cuando los pones a redactar algo. Sí. Términos. Oh, sí. Cuando no tenemos, o al menos a mí lo que me ha pasado, no sé a usted, licenciado, pero cuando no les ponemos fecha cierta de para cuándo necesitamos el bendito escrito, se pueden aventar hasta 3 semanas. Sí. Y dices, híjole, si esto hubiera sido un término, ya se nos hubiera vencido. Sí. Y digo, en un momento dado, temas de redacción, y hay veces en las que incluso son cuestiones de, por no revisar el expediente, promueven o hacen cosas que no saben ni por qué. Sí. Entonces, híjole, de hecho, justamente hoy tuve por ahí un regaño con uno de los pasantes, no, porque pues muy contento de él, ¿no? Me redactó por ahí unas promociones y le pregunté yo, ok, de esta promo, porque estaba pidiendo una rebeldía y que se pasara a resolver un incidente. Le digo, ¿y ya revisaste que efectivamente ya no hay pruebas pendientes por desahogar? O sea, con la rebeldía ya se puede pasar a resolver. No sé. ¿Cómo no sabes? O sea, tú redactaste esto, si lo estás pidiendo es porque ya tuviste que haber revisado que no hay pruebas pendientes por desahogar. Pues supongo que sí. No, hijo, aquí no podemos suponer.
Aquí tenemos que saber, tenemos que revisar el expediente, verificar si realmente ya no hay pruebas pendientes por desahogar y con toda la confianza del mundo, pues ahora sí nada más te firmo. Claro. Pero si no me sabes ni siquiera decir qué pruebas se ofrecieron, si realmente no hay pruebas pendientes por desahogar, Claro, ¿cómo? claro. Entonces, híjole. Sí, sí, sí. A ver, yo en ocasiones le digo, mira, necesito una promoción que diga esto. O sea, y uno trata así como de hacerle el resumen y A muchas grandes veces, rasgos. ajá, grandes rasgos, y lo tienes ahí enfrente de la computadora, viendo la computadora, y cuando te le quedas viendo y le dices, oye, ¿qué pasó? Es que no sé qué más ponerle, mijo. ¿Qué fue lo que te pedí que dijera la promoción? Es que siento que está muy escueta. Yo me quedé así. A ver, querido, si es simple, pues es simple Sí. la promoción. Sí. Pues es una hojita. Y si es compleja, pues te vas a aventar hojas y hojas y hojas. Era una rebeldía. Pues, ¿qué más le voy a pedir al juez? Sino Sí. que declare la rebeldía. Sí. O sea, no necesito ahí hacer todo un tratado de lo que es la rebeldía. No. ¿Sí? Es más, podría irse sin fundamento, aunque yo sugiero no hacerlo. Sí. Pero podría irse la promoción sin fundamento. Sí, vaya. O sea, es como, por ejemplo, con las autorizaciones, ¿no? O sea, Sí. son promociones simples, Sí, ¿no? Y bueno, ya actualmente al menos yo ya puedo decir que ya cuando les digo, pídete esto, es una promo simple, ya saben, ¿no? Que una promo simple es pedir lo que, ponerlo en palabras abogadiles lo que les estoy indicando. así es, a lo que voy. Cosa distinta, ¿sabes qué? Que ofrécete pruebas en materia mercantil. Sí, que bueno. ahí sí requiero tener una Sí. técnica muy concreta. Y aún así yo soy de la idea, y creo que tú también la compartes, de tratar de dictar desde cero las cosas. Sí. La primera vez. Pero si, querido, ya te dicté 3 escritos parecidos, yo pensaría que ya me sabes ofrecer una confesional. Algo ya se te pegó. Algo ya se te pegó y Sí. que me vengas con que, ¿y qué más le tengo que poner a la confesional? Sí. Sí, vaya, es que de repente son cosas que, híjole, insisto, ¿no? Hay veces que muchas son por falta de atención, pero muchas veces el problema se da, ¿no? Al menos desde el punto de vista del titular, es de que, híjole, es que esa falta de atención al detalle, pues también se puede confundir con falta de interés por el trabajo, Sí. ¿no? Entonces, vaya, o sea, muchas veces cuando uno tiene pasantes, ¿no? Que justamente, ¿no? Pues ya es una cuestión reiterativa con que, pues es que son detallitos que se te están pasando cuestiones de revisar el boletín correctamente, se te están pasando acuerdos, me estás revisando los acuerdos de forma incompleta o incorrecta, ¿no? Sobre todo cuando pues ya pasaste a lo mejor por esta curva de aprendizaje, Sí, ¿no? O sea, errores que ya no deberían de pasar, sí, o al menos ser esporádicos, ¿no? O sea, yo no digo que, pues bueno, tengan que ser perfectos, ¿no? A todos se nos puede llegar a pasar por ahí algo, pero en la medida de lo posible, pues cuidar el trabajo sí. y pues lamentablemente hay veces en las que no, y peor aún, hablando, ¿no? Fuera de cámara decíamos que siento que esto cada vez ha sido más frecuente. Sí, 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 sí. Es decir, uno cuando entró a pasantear por ahí, pues sí, llegaban a pasar este tipo de cosas, pero lo que tú dices, ¿no? La curva de aprendizaje solía ser, yo le estimo un mes más o menos, Sí, mes y la medio. primera curva de aprendizaje en donde todavía no entiendes muy bien cómo está el tema del boletín, todavía hay cosas que Sí. se te escapan. Y lo peor es que después llega la confianza, Sí. este efecto que dice, ¿no? De que cuando ya sabes un poquito más, pero no todo, Sí, te sientes bien confiado sí, y entonces te ocurre que quizá, pues no revisar el boletín no es tan complicado, sí, que quizá solamente centrarte en algunos temas, o que quizá nada más sacar la fotito del acuerdo, aunque no sea la de la notificación sí. o la del sello del boletín. Total, eso qué O te relevancia puede notificaron tener? mal. Sí, 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 sí. No fijarse en Sí. la fecha de la notificación. El actuario tenía todavía la fecha de ayer en el machote, Casual. que eso ha pasado. Sí, 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 sí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Apenas me pasó que le pido, oye, chécate este expediente. Y tiene ahí el tomo y me dice,
Es que solamente está la última promoción que ingresamos, es lo último que hay. Y le digo, ajá, ¿y ya te fijaste qué viene atrás de eso? Pues esto que no sé qué dice. Certifica que por la voluminosidad se abre un tomo 2. Ay, y aquí abajito te prestaron otro cuaderno, ¿no? Sí, ese es el tomo 2. ¿Qué crees? Estamos actuando en el tomo 2. Sí. Sí. Y son cosas así de, oye, o sea, quizá al principio efectivamente se cometen esos errores, pero son cosas que se tienen que ir corrigiendo, que Sí. el famoso, el expediente está en firma. Sí. El típico que está en firma, que está para acuerdo, que es que ya le cosí el acuerdo. Y yo trato normalmente de llevarlos cuando se checa algún expediente así y demostrarles yo que yo lo pido educadamente, Sí. pero sabe que es que lo quiero ver hoy. Sí. Me interesa verlo hoy. Oiga, pero sale mañana y sale personal, pero lo quiero ver hoy. Sí. Y sin pelearse ni nada. Es más, a veces ya te lo prestaron y todo, todavía le dices al oficial, disculpe las molestias. Educadamente, ¿no? Pero finalmente el tema es Sí. que no, en realidad no es una molestia, es obligación Ajá, prestarte el de expediente. hecho. Sí, vaya. Esté en donde esté. Ya uno sabe, ¿no? Por dónde pelear, Sí. ¿no? Pero igual son cosas que la experiencia nos va dando, ¿no? Porque, por ejemplo, igual, Sí. con mis pasantes me llegó a pasar que fue recurrente, Sí. ¿no? De que ya se los habían traído a vueltas 4 días con un expediente y digo, oye, si esto fuera un tema que yo tengo que recurrir, ya se nos hubiera pasado un término. Sí. Entonces, los mandé con la consigna de que no podían regresar a la oficina Sí. si no tenían revisado el expediente, ¿no? Entonces, híjole, es que de repente uno tiene que acudir a ese tipo de tácticas intimidatorias. Era lo que te iba a decir, que quizá uno al principio trata de protegerlos Sí, sí. de eso, pero es, ¿sabes qué? Que no, o sea, tienes que aprender, sea por la buena, Sí. o sea por la mala. Y es que, digo, no sé si a nuestros escuchas les haya pasado. No, pero pues bueno, uno cuando está como pasante, uno dice, bueno, pues cuando yo llegue a abogado, ¿no? A titular de mi propio despacho, pues voy a romper con ciertos patrones, ¿no? O sea, Sí. pues eso de que al pasante no se le pagaba, no, yo sí le voy a pagar a mis pasantes, ¿no? Y bueno, romper ciertos esquemas de costumbres que se tenían. Sí. Y que de repente dices, híjole, ya entiendo por qué no nos pagaban, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque además, bueno, a veces el pasante, cuando percibe algún ingreso Sí. fijo, pues se cree que así va a ser toda la vida. Y Sí. muchas veces la vida del abogado es que no. Fíjate que justamente no fue en el segundo despacho en el que estuve yo como pasante, que era en materia laboral. Justamente con la consigna con la que me admitió el titular en ese entonces fue, 1, no te voy a pagar, pero sí vas a aprender. Dije, ok, se la compro. Y justamente la explicación era de que en el litigio no hay un ingreso fijo. De hecho. Y dije, ok, ¿no? Sí. Se la compro, ¿no? Dice, cuando se cobre de algún asunto, vas a percibir también, pero si no, no. ¿No? Dice, te voy a dar para tus pasajes. Dice, también, no creas que dice, no vas a venir a ponerle tampoco. Dice, pero como tal un pago no va a haber. Dije, bueno, ya uno bajo ciertas condiciones, pues ya sabe, ¿no? Si le atora o no le atora. Sí. ¿No? Y pues bueno, ya después cuando caímos con el maestro, pues ya veníamos bajo el mismo esquema, ¿no? Sí. Del cobro no cobro. Y dije, pues bueno, que lamentablemente nunca me tocó cobrar ninguno ti de no. los asuntos. Bueno, pero los dulces no Sí. faltaron. Sí, los tomis, porque nos pagaban con tomis. Sí, 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 los dulces no faltaron. O Pero dulces de café. Sí, 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 sí. Pero efectivamente, o sea, uno dice, híjole, pues es que por eso no le pagaban a uno y uno trata Sí. justo de eso, ¿no? Los pasantes ya, en Sí. cierta manera, no quieren entrar a un despacho sin una remuneración. Sí. Y digo, o sea, sí, Se- vale, estás se entiende. desempeñando una actividad, voy de acuerdo, pero también, ¿sabes qué? Que esto se mide muchas veces por resultados. Yo Sí. odio las horas nalga. Sí. Yo muchas veces he sido de, ¿sabes qué? No hay nada que hacer en la oficina, vámonos. Sí. Punto. O sea, no hay horas nalga aquí. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando hay algo que hacer, pues hay que hacerlo. Es que justamente, ¿no? De repente, cuando se tienen estos despachos, porque me tocó conocer abogados
pues a lo mejor ya no abogados, pues ya se dedican a otras cosas, ¿no? Funcionarios públicos que estuvieron de pasantes en algunos despachos donde sí les pagaban, pues era, aunque no hubiera nada que hacer, pues tú tenías que cumplir con un cierto horario. Sí. Y justamente es como de, ay, ¿y como para qué, no? O sea, digo, justamente de la parte bonita del ejercicio libre de la profesión es Sí. justamente esta libertad del horario, ¿no? Y de repente podemos llegar a tener una semana muy tranquila, Sí. ¿no? Donde ni boletín hay. Sí. Y hay veces en las que se nos juntan términos con audiencias con Sí. X cantidad de cosas, ¿no? Entonces, vaya, y cuando justamente es cuando pasa ese tipo de situaciones donde se junta todo, es donde uno pues tiene que demostrar, ¿no? Y como pasante también, pues ese compromiso, Sí. ¿no? Que así como en un momento determinado a veces nos podemos ir antes, nos podemos Sí. ir temprano, podemos incluso no ir, ¿no? El día que el titular El día tiene que se una necesite. audiencia en el Sí. distrito 1 ¿Sí? y tiene que presentar un término en el distrito 5 ¿Sí? y yo me tengo que ir a presentarlo y además, digo, en materia penal se daba mucho esto de que mi término es a las 2:45 y Sí. vámonos. Sí. Sí. Sí, vaya, pero es parte también, ¿no? Y, híjole, me van a funar por esto, pero es del famoso ponerse la camiseta, ¿no? Sí. Más que ponerse la camiseta, pues en cierta medida es como hacerse propio, Sí. ¿no? De los clientes, de los expedientes, ¿no? Porque justo de las quejas de las que estábamos platicando hace rato es, pues hoy día les pregunto a mis pasantes, oye, ¿este expediente en qué está? No sé. No sé. ¿Cómo no sabes? O sea, ¿cómo no me sabes decir cuál fue el último acuerdo? ¿Qué fue la última promoción? Sí. Entonces, híjole, ahí es donde... ¡ah! Y es que algo que los pasantes tienen que entender es que cuando uno se dedica al litigio, la causa del cliente es tu causa. Sí, Y tú tienes que adoptar esa causa, aunque a veces no te caiga bien. Aunque el cliente no te caiga bien, Sí. la causa es tu causa. Sí. Y estamos aquí para hacer que las reglas se cumplan y Así estamos es. aquí para que el cliente obtenga lo que nos está pidiendo. Sí, porque además, spoiler, ¿no? O sea, muchas veces puede ser incluso frecuente, ¿no? Que el cliente no te va a caer bien, Exacto. ¿no? Exacto. Va a ser latoso, va a ser a veces grosero, ¿no? Que ahí, bueno, pues ya Ahí ya se pueden estaríamos- tomar otras medidas, Exacto. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me llegó a pasar por ahí que algunos clientes eran groseros con los pasantes, y ahí sí ya me tocó llamarle la atención al cliente, Sí, ¿no? Pero bueno, o sea, son cuestiones que uno tiene que ver cómo las aborda, sí, pero en calidad de mientras su causa es tu causa. exactamente. ¿Hay alguna forma de concluir con este tema? Puede Ah. ser que ya estemos viejos, licenciado. Puede ser que ya estemos viejos y que Puede ser. realmente nos haya tocado, seamos ahora nosotros los de la vieja escuela. Pero Puede ser. creo que en parte a veces hay que aprender, y tú con la paternidad también lo vas a entender Sí. probablemente, que a veces hay que dejar que el niño cometa sus propios errores. Sí. Sí, y quizá no ser tan paternalista como a veces uno Sí. quisiera ser. Sí, porque definitivamente el apapachar los demás también les hace daño. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. Con eso. Con eso nos Con vamos. eso nos vamos. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios, ¿no? Si ustedes tienen pasantes, qué quejas pueden dejarnos por aquí para leerlas. O si nos escucha algún pasante, igual si tienen quejas de sus titulares, pues también Sí, que claro. se... Estamos aquí dispuestos a leer quejas también. Por de supuesto, nuestros o amigos. igual después hacemos algún episodio dedicado a quejas sobre los titulares. Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues colegas, entonces esperamos sus comentarios, que compartan el contenido y se suscriban al canal. Muchas gracias. Gracias.